y a la virtud conocimiento. Pero cuando buscamos la palabra virtud en el griego, es similar al que se pone en la mujer, ¿verdad? Arete. Sí, amén. Arete. Sí. Ajá. Que una de las acepciones también es viril, con fuerza. Es una persona que busca, pues. Es una búsqueda, es un ponerse enfrente y es un accionar. O sea, lo que dice el apóstol Pedro ahí, para ponerlo lo más simple en español, es que a la fe hay que ponerle acción. Amén. Y amén. Es lo que dice. Aleluya. Para que en el caminar, entonces podamos crecer en la fe. Porque cuando es que uno muestra, o a uno se le muestra el Señor, que uno ha crecido en la fe, cuando uno atraviesa, ¿por qué? Por todo lo más bonito. Cuando uno está en la montaña, no, ¿verdad? Es cuando uno está en los valles. En los valles, ¿verdad? Ahí es cuando uno se da cuenta si la fe de uno ha crecido, ¿verdad? Y qué tanto uno lo ha alimentado. Por eso, a mí me gusta mucho la parte de Pedro 1:5 creo que hasta el 16, donde él da una serie de pasos que uno tiene que ir siguiendo, pero no, nos vamos a quedar en la virtud, porque de lo que vamos a seguir el tema que tocamos la semana pasada. ¿Se acuerdan qué tema tocamos la semana pasada? ¿Alguien me puede decir el tema que estamos tocando? No se preocupe, aquí todos estamos para aprender, pero tiene que ver con los receptores, ¿verdad? Y acuérdese que hay receptores buenos, pero también el enemigo pone receptores. Y a través de nuestra concupiscencia, desde que el hombre cayó, desde que Adán desobedeció a Dios en el jardín del Edén, nosotros heredamos esa concupiscencia, ¿verdad? ¿A través de qué? De la genética. O sea, ¿en dónde está la vida del hombre y de dónde emanan todas las cosas que el hombre trasciende a la siguiente generación? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué parte de nosotros es la que transmite la vida? ¿Qué parte es? ¿Qué miembro de nosotros? Ajá, ¿qué parte de nosotros es la que transmite la vida? ¿Qué transmite la vida? Ajá. Pero, la sangre, ¿verdad? En la sangre está la vida. O sea que a través de la sangre es que nosotros le damos vida a un hijo, por ejemplo. El hombre viene y pone, ¿qué? Lo que hablamos la semana pasada, que pone el esperma, ¿verdad? Lo deposita en la mujer y hay una gestación donde 23 cigotes se juntan y se une esa parte y se forma el cigote, ¿verdad? Cuando hablamos genéticamente, no es que sea ginecólogo ni nada de eso, pero son cosas básicas que uno va aprendiendo, ¿verdad? Entonces, cuando uno entiende, porque nosotros estudiamos un poco eso, porque el cuerpo tiene mucho que ver con nosotros como iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde se trasciende la vida? A través del cuerpo de Cristo, a través de la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia, cuando el Señor funda la iglesia en Mateo 16:17, ¿qué le dice a la iglesia? Le dice a Pedro, representando a la iglesia, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra, la confesión. ¿Cuál es la confesión que dio Pedro en ese momento? Le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Entonces Jesús le dice, sobre esta confesión yo fundo mi iglesia. Entonces aquel que confiese que Jesús es el Señor, ¿verdad? Y que Dios lo levantó a los muertos, ese tiene la salvación, por lo consiguiente entra dentro de ese cuerpo. Ahora tiene un derecho del que hablaba el pastor ahí, nuestro pastor, de que le da un derecho legal, una exoxa, como dicen en el griego, ¿verdad? Ajá. Una autoridad de llegar a ser hecho hijo de Dios. ¿Verdad? Hay una persona que dice de ser hijo de Dios, pero en el original es la palabra hecho, quiere decir que uno recibe el derecho, pero después hay un proceso donde uno tiene que ir madurando, ¿verdad? Hasta llegar a la estatura del varón perfecto de la que hablábamos. Pero no sé si se acuerdan que tocamos un poco el tema de la vez pasada, de que antes de que empiece vamos a hacer una oración, pero quería simplemente poner un poco esto en perspectiva, y cuando vemos la palabra virtud, ¿verdad? ¿En dónde vemos bien definida lo que es la virtud en el Antiguo Testamento? Si me pueden ayudar, estoy enseñando, así que en la medida que uno enseña, uno aprende, ¿verdad?
Pero cuando ustedes van a Proverbios 31, ahí se encuentra la mujer virtuosa, ¿verdad? Y en el 31:17, ahí habla de lo que le estoy diciendo que la virtud representa, ¿verdad? Entonces, cuando hay receptores buenos que fueron depositados en quién, en esa mujer virtuosa, ¿verdad? ¿Y quién es la mujer virtuosa? ¿Quién representa? ¿Verdad? Pero como decía el pastor, cuando no tenemos todavía, cuando todavía no reconocemos y no tenemos identidad de que somos hijos del Dios Altísimo a través de Cristo, y es un privilegio que a veces uno como que no lo medita o uno lo toma como que fuera algo natural y no se da cuenta que se imagina el privilegio de ser hijo del Dios Altísimo. Aleluya. Entonces, y el mundo de las tinieblas, de lo que veníamos hablando de los receptores, ¿usted cree que no sabe que, por ejemplo, el hermano Willy tiene sello del Espíritu Santo? Amén. ¿Verdad? Y que cuando el mundo de las tinieblas nos mira, dice, no tiene la marca de Cristo. Amén, aleluya. Según el texto de la Biblia que dice que somos marcados por el Espíritu Santo, sellados, ¿verdad? Entonces, a veces, como decía uno de los apóstoles de los ministerios, que decía que el mismo mundo de las tinieblas tiene como más claro de lo que nosotros somos que nosotros mismos de lo que somos. Entonces, en la medida de que ellos nos ponen como coberturas, ¿verdad? Para que nosotros no podamos despertar los 5 sentidos de lo que hablamos espirituales, porque ellos saben qué tan peligroso es un hijo de Dios con los sentidos despiertos. Aleluya. Y con la identidad bien clara de quién es. Porque una de las cosas que yo he aprendido es que Dios tiene en cada uno de nosotros propósitos eternos. Amén. Ahora, el enemigo tiene también proyectos temporales. Entonces, en la medida en cual nosotros encajemos, de acuerdo a en qué nosotros nos vaciamos y qué nosotros recibimos, eso es lo que vamos a dar. Entonces, nosotros tenemos que buscar cuál es el propósito de Dios en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, porque si usted se da cuenta en Apocalipsis 3:20, ¿qué dice el Señor Jesús? Mira que yo estoy a la puerta y toco, ¿verdad? Entonces, el pastor estaba diciendo de que si uno no abre, él no puede entrar, ¿verdad? Ahora, contrario a lo que es el enemigo entra en que usted no le abra. Con solo un pequeño huequito que usted le deje, él entra por ahí. Y entonces él quiere poner su semilla, como se acuerda la parábola de la cizaña y el trigo, ¿verdad? Que el enemigo llegó en la noche y plantó la cizaña. Ajá, en la noche, en el lugar oscuro. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de nosotros pasamos noches todos los días? ¿Ah? Todos pasamos momentos en los que estamos débiles, donde tenemos como un valle, ¿ah?, por el que atravesamos. Sí, amén. Tu misericordia es grande. Entonces, de acuerdo a cómo nosotros perdón, Gloria al Señor. ayúdame, pastor. Gloria al Señor es poderoso. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, de acuerdo a cómo nosotros nos conducimos diariamente, ¿verdad? Todos los días, lo que hablaba el hermano Will, de la oración, de estar en comunión, de la búsqueda. Nosotros tenemos la gran bendición de pertenecer a los ministerios que pertenecemos, no por exaltar el ministerio de nosotros, porque hay muchos ministerios que Dios utiliza a través en todo el mundo, pero apreciando lo que nosotros tenemos. Por eso allá en el mundo secular dicen que aprende a ser feliz con lo que tiene, ¿verdad? Y nosotros tenemos, desde el punto de vista de Dios, nosotros hay que creer que tenemos lo mejor. Porque Dios ha dado buenos maestros de los que podemos aprender, buenos pastores, como el que nosotros tenemos aquí, la familia pastoral. Entonces, y muchos que hay. Entonces, tenemos que ser como agradecidos con el Señor. ¿Y cómo es uno agradecido? Yo siempre cuando yo le predico el evangelio a alguien y le doy una palabra de vida a la persona y me agradece a mí, le digo, no me agradezcan a mí, agradecele a quien le sirvo yo. Amén. Pero me dice, ¿cómo le agradezco? Sirviendo. Amén.
¿Ah? Entonces la mejor manera de agradecerle al Señor, ¿cuál es? Sirviéndole, amén. Y se le puede servir de muchas formas, ¿verdad? Como lo estamos haciendo acá, ¿verdad? Hay muchas maneras, pero acuérdate que nosotros buscamos los tesoros en el cielo, ¿verdad? Y son los que son de oro, de plata y de piedras preciosas, ¿verdad? Entonces, y eso encierra mucho que tiene que ver con la iglesia, o con lo que se conoce como la episinagoga, que a veces hermanos no entienden, que si me están escuchando a través de la red, ¿verdad? Ahorita no estoy predicando, estoy enseñando. Predicar todavía no he predicado, pero en la enseñanza estamos tratando de que todo aquel que escuche entienda de que a pesar de que nosotros venimos a Cristo, todavía hay cosas en nuestra alma y en nuestros miembros de nuestro cuerpo que estaban tan acostumbradas a hacerlas por años y años y años, que tiene que haber un proceso donde nosotros desarraiguemos y entonces plantemos algo nuevo. Amén. Del Señor, para que esa semilla que había, o esa raíz que había, entonces ahí hay algo nuevo, para que entonces a través de lo nuevo, entonces nosotros crezcamos en el Señor y podamos, que primero que nada, nutrirnos nosotros, en la familia primero, y después que eso salga para afuera. Una de las cosas más importantes que, gracias al Señor que ha tenido misericordia de mí y de mi familia, que yo he entendido que el Evangelio se tiene que vivir primero, ¿dónde? En Jerusalén. Por eso Jesús le dijo, ven y predicar, ¿verdad? ¿Dónde? Empezando en ¿dónde? En Jerusalén. Y después Samaria. Y después hasta los confines de la tierra. Entonces, primero en Jerusalén. Entonces, en la medida que nosotros nos ocupemos primero de adentro, ¿verdad? De adentro. Y entonces que el Evangelio se iba a ir. Y si hay partes, y si el Señor todavía, hay cosas que uno tiene, porque ¿quién no tiene todavía pies de barro? Yo tengo pies de barro. Amén. ¿Verdad? Sí, amén. Entonces, todos tenemos que tener un caminar. Pero en la medida que nosotros caminamos, tenemos que añadirle a la fe virtud, ¿verdad? Y una de las ascensiones de la virtud, como les dije, es fuerza también, ¿verdad? Uno tiene que esforzarse, porque yo de verdad les bendigo. ¿Cuántos de ustedes se han esforzado para estar aquí ahora? Amén. ¿Ah? ¿Verdad? ¿Y cuántos se pudieron haber tenido virtud? Le pudieron haber añadido virtud a la fe y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque se quedaron en casa. ¿Ah? Ayúdanos, Dios. O porque están diciendo dentro de cómo se mueve hoy el cristianismo, dicen no necesitamos ir a la iglesia. Yo tengo una relación con Dios personal, dice. Ajá. Yo le oro a Dios desde mi casa, dice. La señora. Ahí Dios me escucha, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos eso, ¿qué le estamos diciendo al Señor? Menospreciamos a lo que Jesús dijo. Amén. Y edificaré en mi iglesia, ¿verdad? La palabra eclesia en el griego, ¿verdad? Que no es más que congregación. Así es. Congregarse. Por eso en hebreo dicen no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Amén. Entonces, entendiendo eso de lo que les dije, de tener la capacidad nosotros de poder decidir, ¿verdad? Y poder terminar el tema de que toqué la semana pasada un poco lo que tenía que ver con el cuerpo, y si no me lo permite el tiempo, vamos a tocar el cuerpo, lo que tiene que ver con el alma y con el espíritu, ¿verdad? Pero antes de eso, a mí siempre me gusta que el pastor venga y ore por mí, porque como me tengo que presentar bajo cobertura, aunque yo sé que estoy bajo cobertura, pero como va a tocar cosas espirituales, nosotros tenemos que declararle al mundo de las tinieblas que estamos bajo autoridad. Amén. Así que se ponen de pie y oran por mí Gracias, para que el Señor me auxilie a la hora que yo esté. Buen Padre y buen Dios, agradezco, Señor, este momento. Presentarnos delante de ti, Dios mío, sabiendo, Dios mío, a través de nosotros hay tan grande nube de testigos, Padre Celestial, pero en esta hora quitamos los derechos legales que pueda tener el enemigo en contra nuestra, Dios mío, para podernos presentar, Señor, delante de ti, Padre Celestial, como obreros aprobados de que no tienen nada de qué avergonzarse. Padre bendito, que la miel fluya del ama, sí, Kamayan, delante de ti, Dios mío. Que la flor, Señor, venga, Señor, y crezca, Dios mío, en cada vida. Dios mío, que la semilla haga, Señor, lo que tiene que hacer en cada corazón, Padre Celestial. Sea desarraigado todo aquello, Dios mío,
que esté, Señor, en las vidas. Padre Celestial, presento, Señor, a tu Hijo en esta hora. Señor amado, y bajo su gestión, Dios mío, para que tu palabra sea expuesta con liberalidad, Dios mío, y mientras tanto ella se expone, Dios mío, haya liberación, haya sanidad en el nombre de Jesús, sobre las vidas, sobre los lugares, Dios mío, sobre aquellos que escuchan, oh Padre Celestial, para que sea sano, Dios mío, para que su estructura religiosa sea quitada, Dios mío, y puedan, Señor, caminar, Señor, el entendimiento a la luz de tu palabra, Dios mío, conforme a la guianza de tu Espíritu Santo. Amén, En aleluya. esta hora nos presentamos, presento a tu Hijo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga más. Entonces, ahora antes de empezar, me gustaría hacer una oración por ustedes. Padre de la gloria, me presento ante ti, Señor, primero que nada como menesteroso, como necesitado de escuchar tu palabra. Te pido por favor que pongas en mis labios las palabras que tú quieres decir a tu pueblo, para que pongas miel en mis labios, para que mis hermanos puedan entender, para que abras Amén. los 5 sentidos de ellos, para que a través de los 5 sentidos ellos puedan palpar tu presencia, Padre. Oh Espíritu Santo, seas tú el que ministra, para que cualquier cosa que ellos necesiten, ellos puedan ser equipados, para que de cualquier área que estén dormidos puedan ser despertados, Padre. En el nombre de Jesús. Toda aquella persona también que me escucha, si hay alguien que me escucha o que me va a escuchar en algún momento, Señor, te pido que te des la oportunidad de presentarse ante ti, para que tú lo puedas rescatar de cualquier cosa y de cualquier vana manera de vivir que tenga del pasado. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Sí, amén. Así que, bueno, hermanos, seguimos con el tema. Entonces, la semana pasada tocábamos dijimos que la tentación era ¿qué? El transmisor. No, ¿por qué le pregunto? Porque en la medida que yo pregunto, ustedes aprenden y yo también. Entonces, ¿se acuerdan que la tentación es la que es el transmisor, verdad? Y hay un receptor en el cuerpo que es la concupiscencia, ¿verdad? Entonces, en la medida de que yo recibo, después yo en qué me transformo. Después de yo recibir, si yo recibo de lo malo, por ejemplo, de lo malo, entonces yo me convierto después en un transmisor. Porque vamos a poner un ejemplo simple. Y a veces no es por señalar a nadie que va a estar escuchando, ¿verdad? Porque aquí no vemos ninguno, yo sé. Amén. Pero, ¿qué le pasa a una persona cuando es chismosa? Y entra en un ambiente donde hay más personas? Al cabo del tiempo, ¿qué le va a pasar a todas las demás personas? Van a ser igual. Chisme. Van a ser chismosas, ¿verdad? Ajá. O chismosas, ¿verdad? Ajá. Entonces, ve que entonces uno se convierte después en un transmisor. Uno, por eso dice la Biblia, dice que de lo que tengo, te doy, ¿verdad? Y si tenemos del Señor, pues del Señor vamos a dar. Pero si tenemos ya sea de nosotros mismos, del mundo, o incluso influencia de las tinieblas, ¿de qué vamos a dar? De eso. Por eso uno lo ve en la vida cotidiana ahora, que usted puede ir en un carro y usted se da cuenta que alguien va en un semáforo y cualquier cosita, alguien automáticamente se enoja. ¿Y qué le quiere dar a usted? Violencia. Sí, amén. Porque ¿qué es lo que él tiene? Lo que tiene. Es lo que él tiene. Entonces, yo tenía un amigo que ahorita se me ha perdido, no sé qué se me hizo, pero él siempre me preguntaba a mí, me decía, Marín, ¿por qué será que tal persona siempre me desea lo malo? Y yo le decía, porque tenemos que ir a la esencia, ¿verdad? Hay que ver cómo está influenciada la persona y qué tiene adentro de sí la persona, porque uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, ¿cómo usted espera, le decía yo, que el mal le dé algo bueno? Amén. ¿Verdad? Entonces, y a veces nos paramos en la vida esperando nosotros dar lo que no tenemos y recibir de alguien lo que él no tiene. Y entonces queremos cambiarlo de afuera, pero no queremos cambiarlo adentro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Verdad? Es evolucionar, no involucionar, no que evolucionar hacia adelante, ¿verdad?
Entonces, dijimos que el emisor es el que envía un mensaje, que emite la señal, ¿verdad? El transmisor es el que transmite la señal y el receptor es el que lo recibe. Entonces, y aquí podemos ver un ejemplo de emisor, por ejemplo, lo vemos en, aquí está la palabra peirazo, ¿verdad? Es del Strong 3985, que es probar, incitar, disciplinar, examinar, intentar, tentador y tentar. Todo eso quiere decir la palabra transmisor. Emisor. La palabra transmisor es tentación, ¿verdad? Por diferentes medios significa, se puede usar el licor, vicios, mujeres, provisión ilícita, en tiempo de escasez, dinero o negocio ilícito. Y lo receptor, que es la palabra epitonamia, que es la G1939, es la concupiscencia, lo que hablamos, la codicia, el deseo, pasión, denota, intenso deseo, cualquier tipo de que se refiere a aquellos malos deseos que están listos, dice, para expresarse en una actividad corporal. O sea que ellos están ahí. A veces, eso me recuerda a mí cuando el apóstol Pablo decía en Romanos 7, ¿verdad? El pecado que muere en mí. Porque no hago lo que quiero, más lo que no quiero hago. Amén. Entonces, todo esto eventualmente se convierte en leyes, en los miembros. Y por eso es lo que les conté una historia del corazón de la muchacha que habían asesinado, que tenía una memoria. Amén. Y que aunque fue injertado en la otra, la memoria todavía se guardó. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nuestras manos fueron utilizadas para hacer el mal, cuando venimos a Cristo, nuestras manos todavía tienen memoria, tienen leyes. Entonces, todas las leyes tienen que ser quitadas. Amén. Y aún se ve en la figura de Lázaro cuando resucita, ¿verdad? Sí, amén. Tenía vida, pero estaba todavía atado. ¿Y qué le dijo Jesús a los discípulos? Desátenlo. ¿Lo pudo haber hecho el Señor Jesús? Sí, amén. Sí, ¿verdad? Sí, amén. Pero ¿por qué él quiere utilizar a nosotros, ¿verdad? Delegación. A la iglesia? Porque la iglesia es su cuerpo. Entonces el cuerpo es el que tiene las manos. No es que no tenga manos, digamos, pero nosotros somos los pies y las manos de Cristo, ¿verdad? En la tierra actualmente. Entonces, y aquí la palabra concupiscencia, lo que les dije, también se conoce como codicia, deseo, pasión, todo lo que vimos en eso, ¿no? Los buenos deseos de lo espiritual de Jesucristo deseaba intensamente comer la Pascua con sus discípulos. Y eso lo podemos ver en Lucas 22:15. Si alguien me lee Lucas 22:15. Lucas 22:15. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a nuestro Gloria a Dios. Dios, aleluya. Y le dijo cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer. O sea, sí ve que hay deseos que vienen del Señor, ¿verdad? Y esos son por eso nosotros tenemos que anhelar que congregarnos. Amén. Tenemos que anhelar orar. Amén. Tenemos que anhelar leer la palabra. 22. Tenemos que anhelar congregarnos unos con otros, ¿verdad? Tenemos que anhelar todas las cosas del Señor. Por ejemplo, allá en Filipenses 4:8 dice ahí que en las cosas que uno tiene que pensar, ¿verdad? Y por último dice, si hay virtud alguna, en esto pensar, ¿verdad? Aleluya. Entonces ahí está la palabra virtud. O sea, Gloria a entonces, Dios. aquí dice, ¿en qué momento? Vamos a ver, aquí está, dice, malos deseos de la carne, por ejemplo. Antes de conocer al Señor, dicen, todos participamos de pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, siendo naturaleza hijos de ira. Y eso lo encontramos en Efesios 2:3. Si lo podemos leer también para que podamos ver que sí éramos, que sí teníamos esos pensamientos o que sí participábamos de esas obras. Gloria a En Dios. otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Así es. Ahí está, ahí el apóstol Pablo dice que éramos, ¿verdad? Amén. Ahí quiere decir que
Habían cristianos que habían venido, que tenían esas pasiones. Incluso hay otras que no se mencionan ahí, pero que se encuentran, ¿verdad? Y aquí vamos a ver en qué momento son colocados los receptores. Y a mí me gusta dejar bien claro, porque a veces en la red, o cuando alguien lo ve en la red, uno se puede confundir y que piensa de que estamos hablando de salvación, ¿verdad? Estamos exponiendo de que alguien ya es salvo, ya recibió al Señor, y que va a empezar un caminar donde él va a ir hacia una madurez. O sea que lo que estamos exponiendo aquí no es para que alguien diga, no, mira, tiene que hacer todo eso para salvarse. No. Porque siempre pasa eso, que a veces las personas malentienden. Entonces, yo siempre digo que soy responsable de lo que yo digo, no lo que la persona entiende, ¿verdad? Del otro lado. Si él quiere entender bien, entonces debe estudiar los textos que estamos dando y quizás venir a la iglesia o venir a los ministerios o buscar dentro de la escritura. Entonces, ¿en qué momento han colocado? Dice, por medio de la herencia ancestral, ¿verdad? La genética, de lo que hablábamos, que es a través de la sangre que heredamos. Por ejemplo, le doy el hermano Jorge, por ejemplo, posiblemente como yo, ¿verdad? Él heredó genéticamente, que quizás sus ancestros les caía el cabello. Eso es porque dice que pensaban mucho. Entonces, yo en el caso mío, mi padre mantuvo el cabello todo el tiempo, pero yo me di cuenta que un abuelo era pelón. Entonces de mis hermanos yo salí así, yo heredé esa genética ¿de quién? De mi abuelo. ¿Eh? Entonces, ¿en dónde venía esa genética? En la sangre. ¿Verdad? Por medio de la sangre. Dice, fueron injertados en el vientre. El enemigo al igual que Dios, porque el Señor le dice al profeta, le dice que yo te conocí antes de que estuvieras ¿dónde? En el vientre. En el vientre de tu madre, ¿verdad? Entonces, en el vientre. La otra, en la niñez. Y eso lo hablé la semana pasada, que cuando uno le dice al hijo X cosa, por ejemplo, usted le dice al hijo cómo eres con la B grande, ¿verdad? Entonces, eso usted pone un receptor ahí. Sí, amén. Para que eventualmente alguien que no es usted se lo va a decir lo mismo, entonces se va a poder decir, cierto, mi papá me lo decía. Así es. Si lo dijo papá, y el otro me lo está confirmando. Yo soy, dice. Sí, yo soy. Y entonces considera eso, entonces es un receptor. Y entonces, ¿cómo cree que él va a tratar a las demás personas? Igual. De la misma manera. Entonces, eso Y era el vocabulario. en la adolescencia también, ¿verdad? Sí, amén. En la juventud y en la edad adulta. Dice, ¿dónde pueden estar colocados los receptores? Pueden estar colocados en diferentes partes del ser integral. Y según vemos 1 Tesalonicenses 5:23, como dice que ahí dice que hay que mantener todo el ser integral que irreversible, ¿verdad? Sí, está reñido. Entonces, en el cuerpo, en los sentidos, por ejemplo, en 2 Corintios 11:3, dice, alguien puede ser desviado por lo que ven sus ojos, como Eva y Lot, quien vio Sodoma y la comparó con Edén. Entonces, ustedes dan cuenta que si ustedes se acuerdan, cuando Lot se apartó de Abraham, dice que él miró y vio que a Sodoma como que era un Edén. Sí. Entonces había una falsa visión. Entonces ve que a través de los ojos puede que venir que entrar que un receptor. Entonces, obviamente el otro texto que está aquí es, digamos, hablando de Eva, ¿verdad? Que cuando Eva vio ¿qué vio Eva? Que era apetecible. Que era codiciable. Codiciable, ¿verdad? Entonces, ve que a través de los ojos también entra receptores, ¿verdad? Entonces, el alma dice que menosprecian la niñez, ¿verdad? Para eso sí vamos a leer, si alguien me ayuda con Jueces 11, del 2 al 3. Ahorita entramos al alma, ¿verdad? Cómo es ministrar el alma de acuerdo a lo que uno recibe. Entonces, si en algún momento usted se acuerda de algo que fue ministrado a través del alma, lo primero que usted tiene que perdonar y después venir a administración para que sea liberado totalmente. Pero la llave para ser liberado es el perdón. Amén. Así que si alguien a usted lo lastimó en el alma cuando estaba joven, niño, la única forma de que usted pueda ser ministrado aquí en el altar después
es que usted haya perdonado, usted decide perdonar. Entonces usted le da la llave al ministro, le da la llave al ministro después para que él pueda liberarlo y sacarlo de esa cárcel. Así que si me puede leer Jueces 11, 2 al 3. Pero la mujer de Galaad también le había dado hijos, los cuales cuando crecieron echaron a Jefté y le dijeron: tú no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Entonces Jefté huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con Jefté hombres ociosos que salían con él. ¿Se dan cuenta ahí cómo fue ministrado él en su alma? Así es. ¿Y con quiénes se juntaron con él? Hombres ociosos. De la misma, ¿ves? Entonces ahí en el alma le pusieron un receptor. Pero cuando usted ve la historia de este hombre, ¿qué pasa después? Ahí se da cuenta de que no importa dónde uno se encuentre, cuando usted clama a Dios, ¿verdad? Ajá. Entonces, y también él perdona, porque después él vuelve y es el jefe de ellos mismos, pero no llega como acordándose, porque tú me hiciste todo, ahora yo te voy a tratar de la misma manera que José, ¿verdad? José en la Biblia, José también es otro ejemplo de cómo él fue ministrado, ¿verdad? Pero ¿cuál era la llave que José tenía? Perdón, todo el tiempo. Y esa es la llave de hoy. La llave, esos simplemente son ejemplos en la escritura, ¿verdad? Sí, amén. Entonces ahora vamos a ver complejos, y para eso ese ejemplo, digamos, lo vemos en Mefiboset, ¿verdad? En 2 de Samuel 9:8. Si alguien me lo lee, 2 de Samuel 9:8. ¿Cómo puede ser depositado un receptor de complejo en la vida de nosotros? Amén. 2 de Samuel 9:8. Él se postró y preguntó: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Dice Mefiboset. ¿Se dan cuenta qué imagen tenía Mefiboset de él mismo? Sí. Entonces, él había sido ministrado en su alma desde niño con ese tipo, escuchando posiblemente esas palabras. No eres nada. Tú no eres nadie, un perro vale más que tú. Sí. Entonces, esos son que los receptores, ¿dónde? En el alma. Así es. En el alma. Y a veces nosotros tenemos que esperar para que el Señor nos muestre a nosotros, porque especialmente a nosotros los hombres. Nosotros los hombres a veces aparentamos ¿qué? Hombría. Sí. Y pensamos que el exponernos nos hace débiles. Sí. ¿Verdad? No todos los hombres, pero de acuerdo a cómo nosotros nos crecimos, a cómo nos educaron. Por ejemplo, en mi país, Guatemala, a nosotros cuando estaba pequeño, el papá siempre nos decía, o los papás nos decían, el hombre no llora, No llora. solo las mujeres lloran, decían, ¿verdad? Y por más que le eran todo lo que Entonces cuando se hacían las pequeñas riñas allá de muchachitos jóvenes o niños, ¿verdad? Le decía, el primero que llore es una niña. Es una niña, decía. Sí, amén. Y entonces, ¿qué hacía el hombre? El niño se aguantaba hacia adentro, y todo eso ¿en qué se convertía? En un receptor. Un receptor. Para hacer Entonces decían, aunque tú tengas miedo, no lo demuestres. Sí, es. Aunque tú quieras llorar, no llores. Se volvía como autodefensa. Entonces, era una autodefensa, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, podemos ver que uno es ministrado o fue ministrado en el alma. A veces el papá y la mamá, no porque yo entiendo, yo sé que ustedes también, pero yo sé que mi padre y mi madre me amaron. Yo sé que a ustedes también. Sí, amén. Pero de acuerdo a cómo ellos fueron educados, a los receptores que ellos tenían, así nos daban a nosotros. Por eso en la medida de que uno aprende, uno le puede decir a los hijos, hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír, ¿verdad? Entonces uno le puede decir al hijo, este no es tiempo para llorar, ¿verdad? Pero sí hay otro tiempo para llorar, como dice Eclesiastés, ¿verdad? Sí, amén. Entonces ahí quedamos claros un poco de que en el alma pueden ser, ¿qué? Injertados, opuestos los receptores, ¿verdad? De nosotros, para que nosotros después nos convertamos en ¿qué? Transmisores. En transmisores, en el de medio, ¿verdad? Transmisor, o en un emisor, Sí, amén. un emisor que envía, porque ¿cómo es que funciona un emisor enviando la señal? Pues esto te voy a dar un ejemplo, porque a veces uno sin querer puede ser un emisor de malas
palabras para alguien. Usted le puede decir a alguien que conoce a otra persona y de alguna manera usted escuchó alguna información que esa persona le dio y entonces usted habla con él y le dice, no, pero si aquel es fulano tales, tantas cosas, ¿verdad? Y todas las cosas que él dijo no son malas. Entonces esa persona se va y después se junta con el otro. ¿Y qué cree que le llevó? Lo mismo. Le llevó lo que usted le dijo y un poco más. Sí, y después más. Ajá, ¿por qué? Entonces nosotros no solamente damos de lo que nos dieron de la cosecha, pero nosotros le añadimos de la cosecha nuestra también. Todavía lo Ajá. Entonces ahí uno era un emisor y envió un transmisor para que el receptor lo reciba. Ahora si es la forma que no entiende eso, por eso nosotros decimos que cualquier palabra que viene de nosotros hacia nosotros que es de maldición, ¿qué tenemos que hacer? No la recibo, ¿verdad? Ajá, la desechamos. O en unos casos, como dice la Biblia, se devuelve de donde vino, ¿verdad? Entonces no la recibimos. Entonces eso tiene que ver con el alma, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con el espíritu. Y para eso vamos a leer lo que tiene que ver con la altivez. Si ustedes se acuerdan, cuando ustedes leen Ezequiel 28, si lo han leído, sí, o el mismo Isaías 14, ¿verdad? Donde habla de aquel querubín, protector, o el portador de luz. Amén. ¿Qué fue lo que le pasó al querubín? Que entró el receptor en él, o se dejó imponer ese receptor a través de la iniquidad. Dice que la altivez, ¿verdad? Sí, cuanto el corazón tuyo se enalteció. Se enalteció en toda la altivez. Y para eso, si alguien me lee Proverbios 16-18. Esto es bien importante porque a veces es la parte donde nos cuesta llegar, porque incluso cuando nosotros vemos el alma, a muchos nos cuesta llegar al alma. Digamos, a veces llegamos al alma, pero a la parte nada más frontal. Pero cuando llegamos a la parte de lo que tiene que ver de la conciencia, de las emociones, pero sobre todo de la voluntad, ahí es donde a veces no alcanzamos a escarbar, como decía el apóstol anoche. Antes del preparamiento, la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu. Ahí está. Entonces, en el espíritu puede haber ¿qué? Altivez. Ahora, ¿en dónde fue injertado esa altivez? Puede haber sido antes incluso de haber venido a la tierra, porque por eso cuando usted ve, cuando se habla de Judas, ¿verdad? Dice el hijo de perdición. O sea, Judas ya era hijo, por eso también dice allá en Romanos 10, dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Amén. ¿Desde cuándo? Desde cuando estaban en el vientre de la madre. Entonces, ya había una altivez en Esaú, porque también ¿cuál fue Esaú era un hombre altivo, y por eso menospreció la primogenitura. Ajá. Y vendió su herencia por un plato de lentejas. O sea, él ponía lo trivial antes que lo esencial. Entonces, aquí también tenemos, dice, una de las actitudes que puede afectar a una persona es un espíritu, es el orgullo, la altivez de espíritu, la cual puede producir la caída, dice, de personas. Como ejemplos podemos citar la vida de Saúl, otro prototipo de un espíritu altivo, y de Nabucodonosor. Y eso lo podemos ver ahí en Daniel, y lo podemos ver en 1 Samuel 15:23. Esos son dos textos que están ahí. Yo en el nombre de Jesús le pido que cuando usted aprende y si usted apunta, o si a usted se le queda en la memoria, vaya al texto que se le dijo y usted medite, dice, ¿cómo es que este hombre llegó a tener o tenía un espíritu altivo? ¿Cómo es que este hombre ya no pudo volver hacia atrás en el caso de Saúl, verdad? Porque en el caso de Saúl fue un proceso. Sí, amén. ¿Verdad? Amén. Y él no tuvo un verdadero arrepentimiento cuando él no cumplió la orden que el Señor le dio, que exterminara a los amalecitas, ¿verdad? Así es.
Entonces él prefirió el botín. Y el botín todavía él lo quería utilizar él para qué? Para sacrificar. Para ofrecer ofrendas. Ajá. Y a veces le decimos al Señor, yo quiero esto, sí, y todavía de esto te voy a dar. Wow. ¿Verdad? Y ahí por eso es que nosotros aprendemos cuando leemos la Escritura y vemos la vida de Saúl, aprendemos para que lo que ofrendemos sea lo mejor. Sí, amén. Y sea lo que viene de noche, lo que el Señor nos ha dado. Amén. Sí, amén. ¿Se entiende? Porque cuánta gente hay haciendo cosas ilícitas que hace según ellos buenas obras. No sé si ustedes saben, pero había un mafioso ahí en Chicago, ¿no? Que, el Al Capone, ¿verdad? Que era un asesino, pero para los tiempos donde el mundo celebra eso que se llama Navidad, él iba y le daba regalos a los niños pobres, y dinero a los pobres y todo eso. ¿Y qué decía la gente? Era buena gente. Buena gente, hace buenas obras, decía. Era buena. Pero ¿de dónde provenía lo que él daba? Del mal. Era un prototipo de como Saúl, de la que quería ofrendar, De lo que le habían dicho que lo que le había dicho que no. Entonces, por eso es tan importante. Entonces, y aquí vamos a ver un ejemplo del prototipo de emisor. Y para eso sí quiero que me lean, si alguien me lee Proverbios 7:10. Aquí se habla de una mujer que sale a seducir a un joven, ¿verdad? Entonces, y cuando se habla de mujer, no queremos que se malentienda que la mujer es lo malo, la mujer es lo más bueno que Dios hizo, ¿verdad? Pero que dentro porque nosotros como hombres podemos ser utilizados en ese mismo concepto. Porque cuántas veces un hombre no sale y seduce a una mujer que está casada, ¿verdad? Entonces si alguien me lee Proverbios 7:10. Y he aquí una mujer que sale al encuentro con sabios de manera astuta de corazón. Ahí se dan cuenta que esa mujer que es un ¿qué? Ella que es prototipo de un emisor. Dice que sale como ataviada como ramera, ¿verdad? Ajá. Y astuta de corazón. O sea que ella sale con la intención y ya sabe qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer para seducir a quién. Cuando uno sigue leyendo, y aquí lo vamos a leer en Proverbios 7:21, se encuentra usted el joven, ¿verdad? Si me leen Proverbios 7:21, aquí vemos al transmisor. Lo regó con sabiduría de sus muchas palabras. Lo obligó con la salamería de sus labios. Entonces, ese es el transmisor, que es la tentación. Ella utilizó eso. Pero ahora vamos a ver quién es el receptor. Es el Proverbios 7:22. Si alguien me lee Proverbios 7:22. Y el joven se fue tras ella como va el buey al matadero, cayó en la trampa como un venado. Se dan cuenta cómo a veces, pero este es el ejemplo en el área, pero cuántas áreas en nuestra vida hay donde nosotros a veces antes de reflexionar en cómo tenemos que caminar, simplemente damos el paso. Y vamos como ¿qué? Como bueyes al matadero. Entonces, y después cuando vienen las cosas, cuando ya estamos adentro del foso, entonces decimos, no entendemos, pero ¿por qué? Porque no meditamos en la palabra, ¿verdad? ¿Por qué me pasa? A veces son actitudes que nosotros, yo me di cuenta en el mundo secular, porque actualmente no me dedico a eso, pero yo trabajé mucho tiempo en restaurantes, ¿no? Y yo siempre me daba cuenta que cuando yo contrataba a alguien, yo lo veía que llegaba con una buena actitud las primeras 2 semanas. Y era el mejor empleado, o el mejor compañero de trabajo, porque yo también era un empleado en ese tiempo. Entonces, actualmente lo soy, pero soy para el Señor, ¿no? Aleluya. Gloria a Dios. Pero después de 2 semanas, le comenzaba a hallar todos los defectos que no le había hallado al trabajo. Las primeras 2 semanas. Que era lo que él traía de otro trabajo, traía un receptor. ¿Verdad? Y entonces ese receptor se activaba y entonces venía y comenzaba a contaminar a todos los demás. En la medida que él se quejaba, comenzaban a quejarse todos los demás.
Entonces, en algún momento uno tenía que decidir como manera de dudar, ¿no? Decir, bueno, tengo que tomarlo, hablar con él y hablar 3 veces con él, ¿verdad? Pero si después de 3 veces no escuchaba a él, ¿qué era? Era quitable. Sí. O era desarraigado. Para descontaminar el Ajá. Entonces, esos son ejemplos básicos en la vida de nosotros. Pero aquí vemos a esta mujer, ¿verdad? Que preparó el terreno ¿para qué? Primero que nada, era un emisor que tenía palabras de transmisor, de seducción, para que el joven cayera, un joven simple, dice la Biblia, ¿verdad? Sí. O sea que no era un joven virtuoso. Sin entendimiento. No era un joven virtuoso. Seducido, rapidísimo. Entonces, si nosotros somos cristianos simples que podemos ser, ¿qué nos va a pasar? Igual caemos en cualquier cosa. Pero si nosotros somos cristianos virtuosos, que a la fe le añadimos virtud, Aleluya. y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, Ay, y a la paciencia piedad, Sí. y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Aleluya. Para dejar de ser un impío. ¿Se imagina usted cuando usted ve algo, ese es muy bonito, esos 8 pasos que hay o las 8 virtudes, digamos, después de la fe, ¿verdad? Que uno tiene que caminar en ellas. Pero, entonces, aquí también vemos el ejemplo de la serpiente, en Génesis 3.1, ¿verdad? Dice que era la más astuta que cualquiera de los animales. Entonces, que era un emisor. Y sus palabras fueron el transmisor. Cuando le habló a Eva y la envolvió. ¿Y Eva qué fue? Él tenía el receptor de la duda. Tenía el receptor en los ojos. Ajá, fue seducida. Entonces, aquí vemos de que en las áreas en las que nosotros tenemos que cuidar, ¿verdad? Los receptores malos, aquí podemos ver inseguridad, lo podemos ver por parte del tiempo no lo vamos a profundizar mucho, pero lo puede ver usted en Éxodo 4:10. Un ejemplo que vemos a Moisés, ¿verdad? Quien decía de sí mismo que no era hombre elocuente, Así es. pero había estudiado en la mejor universidad de Egipto. Así es. Sí. ¿Se imagina? Había sido educado por los mejores, posiblemente intelectuales de la época. Ajá. Entonces, pero tenía ese concepto de sí mismo, porque lo que dijo el pastor la otra vez que estaba enseñando él, que desde niño fue Así es. ministrado. A él no lo dejaron llorar Sí, por todo el tiempo que él estuvo encerrado, ¿verdad? lo tuvieron que callar. Ajá. Entonces lo callaron. Desde tiernito. Él tuvo receptores en su niñez, ¿verdad? El género de inseguridad también lo podemos ver en Éxodo 1:22, de lo que hablaba el pastor el otro día, y Éxodo 2:1 y 3. El otro receptor puede ser idolatría y lo podemos ver en Éxodo 20, 4 al 5. Generalmente este receptor dice es colocado ancestralmente. Y en el verso arriba citado que nos dice que Dios es celoso y castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Bien. ¿Eso tiene que ver con cuál mandamiento? 5, 6. ¿Cuál mandamiento es? Estamos aprendiendo, así que... La idolatría. Pero del decálogo de los 10 mandamientos, ¿cuál es el mandamiento que tiene que ver con la idolatría? Donde se explica más, ¿verdad? Eso es lo que... Segundo. Ajá, el segundo mandamiento. Todos los mandamientos en sí lo llevan a la idolatría uno, ¿verdad? Pero el segundo como que se acentúa más. Amén. Es donde se dice que Él paga, Él visita la maldad, dice, o la iniquidad. Amén. O sea, ¿qué es lo que Dios va y hace a la vida de la casa mía, de mi nieto, de mi nieto, que va y visita? Amén. La iniquidad, a veces ellos siguen practicando la iniquidad que en algún momento el padre practicó, Se sigue la generación. ¿verdad? Entonces, el desorden sexual lo podemos ver en el Salmo 51:5, ¿verdad? Es un receptor, también puede ser ancestral, dice, o ser colocado en diferentes etapas de la vida. Este ejemplo vemos al rey David, que cometió iniquidad cuando tomó por mujer a la esposa de uno de los hombres fieles. Ajá. Pero al confesar su pecado a Dios, recuerda que él mismo nació en pecado Aleluya. y iniquidad fue concebido. Lo concibió su madre. Luego vemos la iniquidad de los padres se traslada a los hijos
mediante la genética. Por eso vemos a los hijos de David cometer pecados de tipo sexual. Su hijo Amnón violó a su hermana Tamar, y su hijo Absalón se acostó con las 10 concubinas de su padre. Dice Salomón que tuvo 1000 mujeres. Entonces ahí vemos que la parte sexual, ese receptor sexual, David lo heredó ¿de quién? De su madre. Porque en pecado me concibió mi madre. Por eso hay una iglesia, la iglesia tradicional, que ellos enseñan, por eso dicen que nosotros venimos, dicen ellos, con el pecado original, ¿verdad? Ese es el texto base que ellos utilizan para eso. Pero no se dan cuenta que David habla personalmente ahí de él. Así es, de él. Ajá, de él mismo. Entonces él entendió, el Señor le mostró, como quizás a algunos de nosotros, a mí por ejemplo, cuando 3 años después de haberme convertido, el Señor me mostró dónde yo había sido trastocado en la parte sexual a los 8 años. Pero pasaron 3 años a mí en Cristo para yo llegar a poder entender de dónde venía mi problema. Y en el momento que el Señor me mostró, entonces yo pude ser libre, porque lo primero que hay que hacer es perdonar. Así es. Para ser libre. Para ser libre. Esa es la llave. Entonces, perdonar. Entonces, si hablamos de otro receptor como la mentira y el engaño, lo podemos ver en Génesis 25, 26. Ustedes saben quién es este personaje, ¿verdad? Jacob. Que era un mentiroso y un usurpador. Pero ¿dónde había aprendido Jacob a mentir? De su padre. Abraham. De su padre Isaac Y de su abuelo. y de su abuelo. Qué bárbaro, Y abuelito. por ahí va el camino. Entonces, y por eso ahí vemos y Abraham es el padre de la fe. Pero ¿por qué? Abraham tenía esos receptores, pero eventualmente Abraham llegó a ser ¿qué? Amigo de Dios. Empezó en un proceso donde él fue creciendo. Y una de las pruebas más difíciles que tuvo Abraham fue cuando le pidieron a su hijo, ¿verdad? Sí, ¿Cuántas veces, cuando vemos el prototipo de lo que Dios le pide a Abraham, cuántas veces a nosotros el Señor nos pide algo que no es un hijo, pero que quizás es tiempo? así es. Y no es verdad. ¿Ah? Sí, amén. Quizás es tiempo, quizás el Señor nos pide, bueno, a veces uno dice, no sé si a usted, pero a mí me pasa, yo me confieso delante de usted, a mí me pasa, yo digo, voy a leer más la palabra de Dios este día, y es cuando menos la leo. Amén. Voy a orar más hoy, y es cuando menos oro. Sí, y es por la expresión también del Ajá. mundo espiritual. Se va al mundo espiritual, y entonces ellos hacen todo lo imposible para estorbarme. Ajá. Entonces, estamos hablando del engaño, la lepra. La lepra es sinónimo de pecado. Así es. Este pasaje vemos a Giesi, siervo de Eliseo, codiciando los tesoros de Naamán, y con engaños lo alcanza en el camino y le pide, dice, en el nombre del profeta, mula, ropa y plata, ¿verdad? ¿Y qué le pasa a Giesi, el siervo? La lepra que había tenido Naamán se le pega a él. ¿Sí ven? Oh, Dios. Y todos Entonces, dice, de igual manera podemos mencionar al rey Acab, ¿verdad? Cuyos padres hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y haciendo todas las maldades de los ancestros, también él traía un transmisor. Por eso, como usted lee todo lo que tiene que ver con el libro de los reyes y las crónicas, pero usted ve que de parte de la casa de Israel, todo dice, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y va al siguiente rey y dice, hizo lo malo delante. Como Yo, su padre. como su padre. Yo cuando leí hace tiempo ese libro, decía, yo esperaba, sinceramente, no lo había leído, esperaba hallarme uno bueno. Hiciera lo bueno. Esa era yo mi esperanza, ese era el siguiente, porque yo estaba estudiando esos libros, ¿no? Amén. Y ve que uno a veces tiene que estudiar como quedándose, a ver, ¿cuál será la siguiente, verdad? Con la expectativa, tener expectativas, eso es lo... Pero para que no dejemos lo malo, después de todo lo que hemos hablado, en un concepto negativo, por decirlo así, ¿verdad? Pero no para nosotros, porque nosotros no somos como los que no tienen esperanza, ¿verdad? Pero incluso para aquella persona del mundo que si me puede escuchar alguien que no se ha convertido, ¿verdad? Y de que todavía él pasa por estas cosas y que no entiende por qué le pasan, la persona que me escucha, si no tiene a Cristo, pues la primera llave en este caso para uno llegar a reconciliarse con todo y poder llegar a un crecimiento y a una liberación plena, solamente es que a través de Cristo. Gloria, amén. Por eso Jesús dijo, y conoceráis la verdad,
y la verdad os hará libre, ¿verdad? Amén. Entonces, ese es un prefijo de tiempo, que no solamente es que empezamos a ser libres, pero que vamos a llegar a la libertad plena. Entonces, porque caminamos en libertad, pero siempre acuerdan que hay una libertad mayor. Entonces, vamos a ver dos receptores que le fueron puestos aquí a uno de los discípulos de Pablo, ¿verdad? Y para eso vamos a hablar de la fe. Y para eso vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Vamos a ir rapidito porque ya se nos fue el tiempo. Poderoso es Dios. 2 de Timoteo 1:5. Traigo a la memoria de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre Unice, y estoy convencido de que también en ti. Sí, ve, ahí se da cuenta que de dónde le venía la fe a Timoteo. Generacional. Generacional, dice que de su abuela, ¿verdad? Y de su madre. Ve, ahí había un receptor bueno, puesto por parte de quién? Del Señor. O sea que en la medida que nosotros crecemos en la fe, esa fe va a ser un receptor para quién? Para las generaciones. Para nuestras generaciones siguientes. Y ahora vamos a ver qué tiene que ver con la fidelidad a Dios. Y para eso vamos a leer a Segunda de Reyes 22:2. Josías obedeció a Dios en todo, pues siguió fielmente el ejemplo de su antepasado David. Ahí vemos a un hijo de la casa de David obedeciendo, siéndole fiel al Señor, ¿verdad? David le heredó un receptor de fidelidad. Amén. Entonces, en la medida que nosotros somos fieles, vamos a heredar a nuestros hijos un receptor de fidelidad. Este principio hasta en el mundo secular lo saben, ¿verdad? Pero si se dan cuenta que donde está todo escrito en la palabra. Y amén. Por eso uno puede tener. Yo antes leía, ¿verdad? Porque incluso tengo muchos libros que ni siquiera leí. Si usted llega a mi casa, quizás tengo como unos, para no ser muy exagerado, vamos a poner como unos 50 libros como mínimo, aunque yo sé que hay más, ¿verdad? Pero ahí había conocimiento para trabajar la psique, pero nunca llegaba a las partes del alma que necesitaban ser ministradas. Amén. Creer en Dios. Entonces por eso el mejor libro que uno puede leer, ¿cuál es? La Biblia. La Biblia. Amén. La escritura, a la que dice Pedro, a la cual hacemos bien en estar atentos, ¿verdad? Aleluya. Amén. Bueno, hacerlo agradable al Señor, lo vemos en 2 de Crónicas 29:2, y ahí vemos al rey Ezequías, ¿verdad? Que agrada al Señor. Doctrina y dignidad, lo vemos en Tito 2:7-8, ¿verdad? Y al final buscamos la santidad, tenemos como fruto vida eterna, Romanos 6:22. Entonces, espero, hermanos, que en el nombre del Señor les haya podido ayudar y que el Señor haya hablado a través de su enseñanza. Como yo dije la primera vez que hablé, el Señor me da la oportunidad a través de los pastores que me dieron a mí la oportunidad, primeramente gracias al Señor y después gracias a ellos, ¿verdad? Que me dan la oportunidad de enseñar. Con eso no quiere decir que yo sea maestro, porque hay un ministerio de maestro que es diferente. A mí simplemente se me activa un don de enseñanza. ¿Por qué? Porque el pastor lo ve que el cuerpo lo necesita y estamos aquí a la disposición para ello. Pero yo un día me voy a anhelar cuando alguno de ustedes esté acá y yo esté aprendiendo. Yo sé que va a pasar. Gloria al Señor. Primeramente Dios así va a hacer. Así que mi anhelo de que cualquier cosa que tengamos en nuestra alma, ¿verdad? Nosotros la podamos exponer primero íntimamente con el Señor. Y si tiene algún recuerdo que le lastima, alguien que todavía tiene un mal sentimiento para algún familiar, para su padre, para su madre, para algún hermano, para algún tío, ¿verdad? Y ya sea que esté todavía vivo o que ya partió para el otro lado, este es el momento en que usted tiene que abrir su corazón y perdonar. Amén. ¿Verdad? Cualquier cosa, perdonar. Porque acuérdense que el perdón es la llave para poder ser liberado. O sea, entonces, ese es lo más esencial. Así que antes de yo
dejarle al pastor con ustedes para que él haga la oración y él pida si alguien quiere ser ministrado que pueda pasar aquí enfrente. Siempre me gusta hacer una invitación, ¿verdad? Yo sé que aquí todos somos cristianos, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero si a través de las redes, que ya sea que me escuche ahorita o que me va a escuchar en algún momento, si todavía no ha conocido al Señor y usted lo ha probado todo, y se ha dado cuenta que el mundo no da paz, ¿verdad? Que solamente la satisfacción es temporal, usted sabe que en cualquier momento, incluso sea el último momento de su vida, usted tiene la oportunidad de aceptar al Señor y decirle al Señor Jesús: ven a mi vida, Amén. te acepto como mi Señor y mi Salvador, te entrego mi vida, cámbiame y de ahora en adelante hazme vivir para ti. Si usted hace esta oración y usted lo cree en su corazón y lo confesó con su boca, usted será salvo según Romanos. Así que en el nombre del Señor Jesús, yo les pido, hermanos, que si alguno quiere ser ministrado, yo sé que a través de la red ya se va a cerrar, pero cualquiera de los que estamos aquí, el que necesita oración puede pasar enfrente. Yo voy a invitar al pastor para que él sea el que ore, porque